Estamos biológicamente condicionados al sufrimiento. Parte 2. En el video pasado, en la parte 1, hablamos de dos experiencias importantes que representan una fuente importante de sufrimiento, pero que fueron útiles para la supervivencia, y fueron el miedo y el apego. En esta ocasión vamos a hablar de otra experiencia muy importante que todos conocemos o estamos familiarizados porque la hemos sentido más de una vez, y es la culpa. Vamos a recapitular unos aspectos. ¿Qué quiere decir que estamos biológicamente condicionados al sufrimiento? Quiere decir que nuestro cerebro tiene ciertas características estructurales y funcionales que nos hacen más susceptibles a experimentar emociones aflictivas, a sufrir. Por lo tanto, a nuestro cerebro tener ciertas características, ciertas peculiaridades, pues hace que también nuestra mente funcione de una manera específica que nos condicione a sufrir. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué estamos biológicamente condicionados a sufrir? Vamos a dar una mirada al pasado. Vamos a pensar en Lucy, un Australopithecus afarensis que vivió hace 3.5 millones de años. Quizás un antepasado muy lejano del Homo sapiens sapiens que vivió en un contexto radicalmente diferente al que vivimos actualmente. En el mundo de Lucy no había antibióticos, no había higiene, no había cirugías, no había smartphones, Facebook y muchas cosas que tenemos actualmente. Tampoco había problemas derivados de esas cosas. Digamos que Lucy no sufría por no poder bajar de peso y verse guapa a fin de año o entrar en ese vestido tan caro que se compró. Tampoco sufría por tener que pagar impuestos, por tener que salir bien en los exámenes o por no tener trabajo. Lucy tenía otros problemas más graves que van de la mano con lo ya comentado. En su mundo había enfermedades que no se podían curar, podía morir por deshidratación, luego de una gastroenteritis, por neumonía, por múltiples enfermedades. Y hay algo muy importante que se relaciona con esto, y aquí hago un paréntesis. Un investigador, Steven Pinker, postula algo bien interesante que se relaciona con esto que estamos hablando. Él postula que cada vez somos menos violentos, contrario a lo que se pudiera pensar. De hecho, si prendemos la tele, vemos una serie de atrocidades que lo primero que nos hace pensar es cada vez estamos peor. Pues resulta que eso es un sesgo del pensamiento, es una distorsión del pensamiento. Si nos vamos a ver los números de bajas humanas en las guerras, nos vamos a dar cuenta que cada vez hay menos bajas humanas, de tal manera que las guerras hoy en día se ganan en términos económicos y términos de poder. Cada vez somos menos violentos en ese sentido. Y de hecho también comenta algo muy importante que se relaciona con lo que estaba comentando originalmente. Las probabilidades del hombre antiguo de morir a manos de otro hombre eran tremendamente superiores. Estoy seguro que a ninguno de nosotros nos hubiera gustado vivir hace 3.5 millones de años. Era un mundo tremendamente hostil, en donde un problema minúsculo hoy en día, en aquel momento, hubiera acabado con la vida de una o más personas. Imaginen que Lucy o algún otro antepasado nuestro, quizás un Homo erectus o un Homo habilis, hubiera tomado las uvas de uno de sus vecinos. Eso sin duda hubiera generado la ira en el vecino y se hubiera desarrollado una batalla campal que hubiera terminado con la vida de alguno de los dos o los dos. Entonces aquí es donde entra la evolución. La evolución desarrolló una solución para ese conflicto y desarrolló la culpa. ¿Cuál es el fin de la culpa? La culpa responde a tres preguntas. 1. ¿Qué he hecho? 2. ¿Cómo puedo enmendar el error? Y 3. ¿Qué aprendo de esta situación? Bajo ese enfoque, entonces, Lucy roba las uvas del otro, del vecino, genera la ira en el otro. Luego, entonces, Lucy se siente culpable, comprende que ha hecho algo malo o algo que desencadenó la ira, que fue robarse las uvas. Segundo, Lucy logra enmendar el error, quizás dándole piñas, dándole plátanos o alguna otra cosa. Eso
disipa el conflicto. Y quizás más adelante, en un segundo momento, Lucy logra desarrollar ciertos recursos que le permitan no seguir hurtando las cosas de los demás. Eh, por lo tanto, la culpa tiene un fin tremendamente evolutivo que permitió disipar conflictos sociales y salvar muchas vidas, cuando menos la vida del sujeto que experimenta la misma culpa. Pero seamos honestos, hoy en día sentimos la culpa no solo para sobrevivir, sentimos culpa por todo, nos culpabilizamos por muchas cosas. De hecho, es un término que quizás no sea muy sensato, muy propio, porque generalmente cuando hablamos de culpa hay muchas creencias y muchos pensamientos irracionales. Hoy en día quizás el término más sensato a utilizar cuando nos refiramos a la culpa sería responsabilidad. Pero bueno, eso es otro tema. Hoy en día podemos experimentar culpa en situaciones en donde nosotros no hemos tenido nada que ver o una situación específica que se me ocurre. Nos sentimos culpables por no haberle dicho a alguien que lo queríamos y que ya falleció. Específicamente en ese ejemplo, las probabilidades de enmendar el error no son factibles, al menos no como quisiéramos, puesto que ya ha fallecido. Entonces, experimentamos culpa por todo y podemos pasar años de nuestra vida culpándonos absolutamente por lo mismo una y otra vez. Sentirnos culpables muchas veces nos resta calidad de vida y genera una fuente importante de sufrimiento innecesario. Si bien la culpa forma parte de nuestra naturaleza, si bien está muy inmersa en nuestras vidas, eso no quiere decir que sigamos sintiéndonos culpables de a gratis. Podemos desarrollar una serie de abordajes, una serie de recursos para disminuir el sufrimiento innecesario, para disminuir la culpa innecesaria. Aquí les traigo una propuesta práctica que nos puede ser útil cada vez que experimentemos culpa. Y son 3 pasos, o quizás más. 1. Acepta. Aceptación. ¿Qué quiere decir aceptar? De manera natural, cada vez que experimentamos una emoción aflictiva, lo primero que hacemos es rechazarla. Es no me quiero sentir así, odio sentirme así, no debería sentirme así. Esa aversión, esa experiencia a ese momento no es muy útil porque lo único que hace es generar conductas de evitación experiencial. Yo evado el problema, yo me olvido del asunto porque no me quiero sentir mal. Y eso solamente genera una especie de bola de nieve que crece y crece y hace un conflicto pequeño o un conflicto más grande. Entonces el abordaje más sensato es que cada vez que experimentemos culpa y las sensaciones físicas asociadas a la culpa, lo hagamos con una profunda aceptación, digamos, una conciencia del momento presente, permitiendo sentirnos como nos tengamos que sentir. Permitir que la culpa nos invada va a generar que así como llega, se vaya. El hecho de no resistirnos al momento presente, a la culpa y a las sensaciones físicas que genera, permiten que se disipe el malestar más rápido a que si nos aferramos a rechazarlo. Segundo, sé amable contigo mismo. De manera natural, de manera común, cada vez que experimentamos una emoción aflictiva, podemos ser incluso hostiles, críticos con nosotros mismos. Y decimos, bueno, no debería sentirme culpable, no debería sentirme de este modo, seguramente hay algo mal en mí, soy un tonto por sentirme así. Esos pensamientos no hacen nada más que agravar el problema. No solamente me siento culpable, sino que ahora me siento un tonto por sentirme culpable. El abordaje que les propongo es, sé amable contigo mismo. Date cuenta incluso de que es natural sentirse culpable y pudiéramos incluso tener digamos, actitud de gratitud, de decir, está bien culpa, acepto que estés aquí,
no hay problema e incluso te agradezco que estés aquí, porque gracias a ti mis antepasados sobrevivieron 3.5 millones de años. Sería de mala educación rechazar a un buen amigo. Entonces, abordamos la culpa con aceptación, con amabilidad hacia nosotros mismos, por lo tanto la culpa se empieza a disipar. Ya que estamos en un estado de ecuanimidad, de calma, de paz mental, podemos ahora sí tomar decisiones sabias. Y es entonces cuando llegamos al tercer punto, que es responder a las 3 preguntas. A ver, ok, ya me sentí culpable, ya se disipó ese malestar, me encuentro ecuánime, luego entonces, ¿qué hice mal o cuál fue el problema aquí? Quizás hicimos sentir mal a alguien que queremos, hicimos sufrir a alguna persona o nos hicimos sufrir a nosotros mismos. Una vez identificado eso, avanzamos a la segunda pregunta y es ¿cómo puedo enmendar esta situación o este error? Eso implicaría pedirle disculpas a alguien, devolver lo que tomamos o lo que nos robamos y en un tercer momento hacer cierta introspección y decir, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió y qué puedo aprender para evitar caer en esta situación nuevamente? Como hemos visto, tenemos una serie de fallas impresionantes en nuestro cerebro y en nuestra mente. Así nos desarrollamos. Es parte de nuestra naturaleza, es algo que no podemos cambiar. Las emociones aflictivas ahí están, los problemas en la vida ahí están. Entonces la idea no es desaparecerlos, sino agradecer estas experiencias y poder calibrar un poquito mejor las mismas para sufrir menos, no sufrir innecesariamente. Eso es todo, espero que les haya sido de utilidad. Si tienen algún comentario, alguna crítica o alguna corrección, no duden en escribirla con toda confianza. O si hay un tema que les gustaría que dialoguemos o que discutamos más adelante, no duden en hacérmelo saber. Gracias.